En la presente presentación se revisan los métodos para determinar la precipitación de cálculo ponderada sobre una unidad hidrológica cuando se disponen de registros en varias estaciones meteorológicas. Y se explica en detalle el procedimiento de análisis y tratamiento de los datos pluviométricos para el modelaje hidrometeorológico de crecidas. Bien, vamos a apreciar que una de las características que más influye al momento de diseñar obras hidráulicas son las crecidas, ¿no? Y principalmente estas se deben a tormentas extraordinarias que suceden, las que van a ocasionar este tipo de eventos. Como pueden apreciar, las represas son en sí también unas obras hidráulicas que van a dinamizar bastante con este tipo de fenómenos. Bien, pues para poder determinar las crecidas es necesario primeramente poder estudiar el régimen hidrológico en sí, el de precipitaciones. Bien, en este pantallazo de GKHMS se ilustra la simulación típica de un hidrograma de crecida. En la gráfica inferior, mediante modelos de precipitaciones correntías, y en la gráfica superior se puede observar el hietograma en fondo azul y el volumen infiltrado en color rojo. El área azul que permanece visible corresponde al volumen de escorrentía expresado en milímetros o litros por metro cuadrado, el cual se transforma abajo en el volumen del hidrograma, como respuesta global de la cuenca de una superficie conocida. Bien, GKHMS admite dos formas de introducir el hietograma, uno de forma incremental, indicando el volumen precipitado en cada uno de los intervalos en los que se divide el evento. El segundo es como pluviograma acumulado, agregando a cada intervalo el volumen caído hasta ese momento. Ambos son estrictamente equivalentes y su formato depende de la disponibilidad de datos de la estación pluviométrica. Vamos a entrar a una pequeña introducción acerca de los procesos hidrológicos, que es muy importante conocerlo para poder posteriormente entrar a más detalles sobre el análisis de la tormenta de diseño. Bien. Bueno, pues hay que indicar que las precipitaciones vienen a caer sobre la superficie del suelo. Pero sin embargo, una parte de la precipitación llega a ser retenida por la vegetación. Y a esta parte se le denomina interceptación, que posteriormente se va a evaporar. De las precipitaciones que llegan al suelo, una parte se evapora desde la superficie y el resto se infiltra. La parte infiltrada puede evaporarse o ser absorbida por las plantas para volver a la atmósfera mediante el proceso denominado transpiración. Y también otra pequeña parte escapa y llega a la superficie freática y se convierte en agua subterránea. Las precipitaciones que llegan al suelo, también podemos indicarlas que una fracción se va a mover dentro del mismo y va a alcanzar una superficie freática. A este tipo de movimiento le vamos a denominar escorrentía hipodérmica. Bien, si la precipitación se prolonga lo suficiente, una parte no puede llegar a infiltrarse por la humedad previa que existe en el suelo y por tanto va a escurrir superficialmente. Y bien, los tres tipos de escorrentía que hemos visto generalmente acaban alimentando a un mismo cauce superficial. Otro aspecto importante que tenemos que considerar es el hecho de que la precipitación va a tener una superficie de análisis, un marco de estudio, el cual para nosotros va a representar la cuenca. La cuenca es una superficie que está delimitada por parteaguas, o digámoslo así, los lugares con mayor cota en el terreno. Entonces, mediante esta delimitación, se puede identificar que la precipitación que caiga sobre esta superficie va a llegar a confluir en su totalidad en un punto final, el cual vamos a denominar punto de confluencia de todos los flujos, y es donde se centra el análisis de crecidas, por ejemplo, y es donde se va a analizar también muchos
factores que van a ayudar a analizar qué es lo que está ocurriendo dentro del contexto de toda el área de estudio, ¿no? Bueno, vamos a continuar el análisis y ahora nos vamos a el tema de la precipitación. Bueno, la precipitación en la naturaleza se da de diferentes maneras. Vamos a generalizarlas en 4. La primera, que responde a la lluvia, como se puede apreciar en la parte superior izquierda, y en la parte inferior se presenta otra forma de precipitación, como es la nieve. En la parte superior derecha también tenemos otra forma, que es el granizo, y finalmente, en la parte inferior tenemos el rocío, como se puede apreciar. También otra forma que tal vez no esté incluida acá, pero que también es interesante, es la escarcha, ¿no? Que se produce a temperaturas que están por debajo de los 0 grados. Bien, la precipitación, de manera general, se mide en forma de lámina y su correspondencia es la equivalente a 1 milímetro es igual a 1 litro por metro cuadrado. Por ejemplo, en el gráfico se puede apreciar que si llueve en una superficie de 1 metro cuadrado, una cantidad suficiente como para ser recogida en esa superficie y podemos obtener una lámina de 1 milímetro de espesor de agua, entonces podemos apreciar que el volumen que se va a generar en ese sector va a equivaler a 1 litro, ¿no? Y por tanto, las unidades se pueden asumir. Otra forma de medir también la precipitación, que es muy interesante, es la intensidad de precipitación, que ya relaciona la precipitación con el tiempo, ¿no? Las unidades las cuales se representa principalmente son en milímetros por hora. Bien, ¿cómo medimos la precipitación de manera estándar? Bueno, existen equipos para poder medirla. Uno de los más utilizados es el pluviómetro, el cual es un recipiente de paredes rectas donde la lámina de agua que va a caer va a ser recogida por este embudo y va a llegar a un recipiente en el cual va a ser medida, ¿no? Bien, pues en ese recipiente es donde se va a reportar la cantidad de precipitación que ha caído sobre la superficie del embudo. Existen ya estándares para definir estos equipos. Uno de los principales es que el diámetro de la boquilla de estos tiene que ser de 16 centímetros. Y la altura a la cual tienen que estar estos equipos tiene que ser de 1.50 metros. Adicionalmente, también recomiendan que estos equipos estén distanciados de objetos que presentan cierta distorsión para la precipitación, como pueden ver. Bien. Hay 22, pero... Otra forma de medir la precipitación también es mediante los equipos llamados pluviógrafos. Estos equipos miden la intensidad de precipitación. Como apreciábamos bien, la intensidad de precipitación responde a la cantidad de precipitación por unidad de tiempo, ¿no? Y la forma de representarlos es en una especie de línea continua, como se puede apreciar, donde se va reportando la cantidad, la variabilidad en la intensidad, ¿no? ¿Cómo podemos expresar los valores de la precipitación de acuerdo a la forma de la medición? Pues bueno, vamos a agarrar dos grandes grupos para poder determinar estas formas de expresarlas. Una es en función de la temporalidad. En este caso podemos hablar de precipitación diaria, o sea, la precipitación que se mide simplemente en un día. O hablemos también de precipitación mensual o precipitación anual, ¿no? En donde influye, como se puede apreciar, la temporalidad. Ahora, también podemos expresar su valor en base a estadísticos descriptivos para poder resumir qué patrones generales podemos apreciar en cuanto a la precipitación, ¿no? Entonces, podemos hablar de precipitación mensual media, por ejemplo, o precipitación anual media. Como pueden apreciar en el gráfico, se representan las precipitaciones mensuales medias de una estación geométrica, ¿no? Bien, pues en nuestro caso, en Bolivia, la forma de obtener datos de
precipitación es a partir de entes públicos y oficiales, como es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. En su página SISMET se puede encontrar la base de datos de las estaciones pluviométricas de todo el país que han reportado datos hasta el 2017. Lastimosamente, esta base se ha actualizado simplemente hasta la fecha, hasta el año que les indico. Bien, pues también en esta plataforma pueden apreciar que existen diferentes formas en las cuales se presentan los datos. Existen en forma de precipitación total, que significa la precipitación acumulada en sí, ¿no? Que ha caído. Tenemos también la precipitación máxima en 24 horas, que como vamos a ver más adelante, es el insumo básico para poder estimar las crecidas de diseño. Y también tenemos una precipitación media. En este caso, la precipitación media no llega a tener una significancia tan importante para el cálculo de eso. Lo único que va a determinar va a ser comportamientos medios de la precipitación. Bien, bueno, las formas de representar la precipitación mediante gráficas se denominan de dos tipos. Una que son los pluviogramas, las cuales representan el comportamiento de la precipitación mediante una línea continua, ¿no? Y en el otro caso, que es el más usual y es con el que vamos nosotros a trabajar, se llaman yetogramas. ¿Qué son los yetogramas? Pues son gráficas en forma de diagramas de barras que representan la precipitación que va cayendo por unidad de tiempo. Gracias. Bien, como les mencionaba, la precipitación máxima en 24 horas es el parámetro básico que nosotros vamos a utilizar para poder estimar avenidas de diseño. Pues no, en la mayor parte de los casos no contamos con datos hidrométricos. Entonces, lo más usual es inferir las crecidas a partir de precipitaciones máximas en 24 horas. Como se puede apreciar ahí, en la gráfica se muestra una representación de las precipitaciones máximas en 24 horas para un periodo de años del 95 al 2015. Como se puede apreciar, existe una gran variabilidad y también una aleatoriedad, ¿no? Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar un poco acerca de el espacio, ¿no? Bueno, acabamos de ver la variación de la precipitación a lo largo de, bueno, hemos visto, perdón, las formas de poder representar la precipitación. Pero ahora, ¿qué hay acerca de la precipitación respecto a su variabilidad en el espacio? Bien, pues vamos a poder decir que generalmente es necesario determinar la precipitación a nivel espacial mediante una ponderación que se hace en una cuenca o a nivel de subcuencas. Existen diferentes métodos y vamos a hablar del primero de ellos, que es la precipitación promedio, y que es adecuada cuando las estaciones están distribuidas de forma uniforme en la cuenca y los registros son comparables. Cabe destacar que este método facilita una posible ponderación mediante pesos desiguales cuando alguna estación no sea X representativa. Bien. El siguiente método que se utiliza es el polígono de Thiessen, que delimita el área de influencia de cada estación y la pondera de acuerdo a sus respectivas áreas, ¿no? Para ello, primero se unen las estaciones mediante rectas, formando una malla triangular irregular. Después se trazan las mediatrices de cada una de ellas, las cuales al cortarse definen la superficie de la cuenca, que será representada por cada estación. Este método considera los pesos relativos de las diferentes estaciones, pero no tiene en cuenta de forma explícita el efecto de la orografía. Otro método que se utiliza bastante es el de las isoyetas, que las isoyetas vienen a ser líneas imaginarias que enlazan puntos de la cuenca con igual precipitación. Este método calcula la lluvia representativa entre dos isolíneas como la media aritmética y la pondera por el área comprendida entre ambas. Este método es flexible, pero requiere de una red de pluviometría
pluviométros bastante densa para un delineado de las isoyetas que resulte confiable. Como se puede apreciar, por ejemplo, entre las líneas P1 y P2 se puede delimitar una superficie y esa superficie posteriormente se la puede ponderar para poder identificar el régimen de precipitación de esa fracción de la cuenca, ¿no? Otro método que se utiliza también es el método del inverso de la distancia al cuadrado, el cual pondera los registros en función de su proximidad a un punto de referencia fijado en la cuenca. Primero se localiza un nodo de referencia para la cuenca, que no necesariamente tiene que ser el centroide de la misma, sino un lugar que el que va a modelar considere representativo. Se establecen entonces un sistema de referencia cartesiano de puntos cardinales. El peso de una estación se calcula en función del inverso de su distancia al nodo, elevado al cuadrado. La precipitación en el nodo pondera cada estación por su respectiva distancia. Note que en el cuadrante inferior izquierdo no se incluye la estación D. Esto se debe a que en cada cuadrante se emplea únicamente la estación más próxima, que en este caso es la A. Este método se puede aplicar con varios nodos, ponderando las precipitaciones en cada una de ellas, por sus pesos determinados por el modelador. Este sistema es utilizado por ejemplo, para la previsión en tiempo real por su capacidad para abarcar los pluviómetros que están registrando lluvia. Una aplicación muy interesante de este método es que te permite poder discretizar la información pluviométrica dentro de la cuenca, hallando específicamente la precipitación que cayó para un sitio específico. Lastimosamente, requiere de bastante información para poder llegar a ese nivel de detalle, ¿no? Aunque hoy en día también existen modelos de precipitación que se han ido generando y están libres en la actualidad, como son los modelos, por ejemplo, TRMM, el GPM, el satélite CHIRPS, el sensor CHIRPS, el sensor Persian, entre otros, que están siendo hoy en día comprobados para poder ver la aplicabilidad en diferentes regiones del mundo. Bien, pues una forma también de poder tratar de estimar la precipitación areal puede, en base a ocasiones en las cuales no contamos con mucha información y solamente podemos acceder, por ejemplo, a una estación meteorológica, pues puede ser mediante la siguiente gráfica, ¿no? En la siguiente gráfica, una tormenta de diseño, se puede apreciar que en su distribución espacial puede llegar a variar en función a la cantidad de superficie que existe, ¿no? Bueno, pues vamos a considerar dos hechos generales. Primero, que la intensidad de la lluvia va a disminuir a medida que se analizan áreas mayores. Y el segundo hecho es que mientras menor es la duración de la lluvia, disminuye también la probabilidad de que abarque una mayor extensión. Bueno, para esta finalidad resultan prácticas las funciones que se muestran en la gráfica y que han sido desarrolladas por el Servicio Meteorológico estadounidense Ingeniero Diego, ¿puede hacer crecer un y poco que han la sido pantalla? validadas. Mil ¿Perdón? disculpas. ¿Puede hacer crecer un poco la pantalla? Solamente se ve muy pequeño. Ya, ahora lo hago. Envíame, por Un favor. momento. Muchas gracias. No podía ver la gráfica. ¿Ahora sí se aprecia mejor? Sí, ahora sí, muchas gracias. Ahora sí se ve. Bien, perfecto. Bueno, continuemos. Entonces decíamos que la gráfica lo que representa es cómo la intensidad de precipitación disminuye a medida que el área de una cuenca va creciendo. Bueno, y el segundo hecho que es importante también resaltar es que la duración de la lluvia, a medida que la duración de la lluvia disminuye, la probabilidad de que abarque un área mayor también disminuye. Entonces, la precipitación areal en la cuenca se calcula a partir de una precipitación puntual, aplicando un factor de reducción, el cual depende de la duración de la lluvia y de la extensión de la cuenca. Por ejemplo, si observamos en la gráfica, existen diferentes respuestas para un área de 125 kilómetros cuadrados. Por ejemplo, para una tormenta
de 3 horas de duración, la proporción de la lluvia puntual asociada es del 90%. Eso significa que la precipitación areal vale el 90% de la precipitación puntual estimada o bien registrada. Para una duración de 30 minutos, por ejemplo, la precipitación incidente sería en este caso el 70% del dato puntual. Bien, la Organización Mundial, la Organización Meteorológica Mundial, en 1994 ha recomendado que es necesario aplicar esta corrección para áreas mayores a 24.81 kilómetros cuadrados, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a estudiar la recurrencia de los eventos de precipitación extremos. Bueno, pues hay que indicar que para pronosticar crecidas con un modelo hidrometeorológico de transformación de lluvia en escorrentía, como es, por ejemplo, el software GKHMS, el primer paso es estimar la precipitación máxima asociada a un periodo de retorno de interés. Entonces vamos a analizar brevemente este término, periodo de retorno. Bien, pues hay dos consideraciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? La lluvia más desfavorable tiene un carácter estocástico, es decir, que no sigue necesariamente un parámetro de distribución. Entonces, se puede asumir que tiene una índole aleatoria. Bueno, pues las variables de precipitación máxima diaria anual que corresponden al mayor valor del año, es decir, el día más lluvioso de cada año de una serie histórica, se pueden ajustar también a una distribución de valores extremos máximos, como por ejemplo Gumbel, Pearson, el log Pearson y demás, ¿no? Estas distribuciones, perdón un momentito, van a disculpar, esto lo voy a cerrar. Ya. Bueno. Bien, entonces continuemos. Estas distribuciones, por ejemplo, se han destacado a nivel mundial, en especial la distribución de valores extremos tipo Gumbel y la log Pearson tipo 3, ¿no? Y que han sido también estudiadas en Bolivia y han sido validadas para diferentes regiones, ¿no? Siendo muy importante entonces identificar cuál de estas es la más recomendable para el caso de estudio. Bueno, la precipitación máxima diaria asociada a un periodo de retorno se define como aquella probabilidad de que esta precipitación no sea superada en un año cualquiera. Y su expresión, por ejemplo, su expresión es la siguiente, que se puede apreciar en la pantalla. Por ejemplo, para un periodo de retorno de 25 años, la probabilidad de no excedencia en un año cualquiera es del 96%. Y si vamos a la gráfica de probabilidad acumulada del ajuste utilizado, podemos apreciar cómo se puede llegar a determinar la precipitación máxima diaria. Bien, vamos a ver un ejercicio práctico ahora. Tenemos una serie anual de precipitaciones diarias máximas. El tamaño de la serie es de 21 años y se tiene que la precipitación diaria se pide hallar la precipitación máxima para un periodo de retorno de 100 años. Bueno, en este ejemplo vamos a utilizar la función de distribución tipo Gumbel. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar la serie histórica de precipitaciones máximas de menor a mayor. Posteriormente, multiplicamos los valores de cada una de las precipitaciones máximas anuales por 1.13 para ajustar su valor a precipitaciones diarias. Es decir, en otras palabras, la precipitación que nos da como dato el CENAMI tiene que ajustarse, pues no tenemos la certeza de que esa precipitación haya caído exactamente en 24 horas. Entonces, por eso, investigadores como Waze han determinado diferentes factores y siendo el más aplicable el de multiplicar por el coeficiente 1.13. Bueno, posteriormente a ordenar la precipitación multiplicada por 1.13, se procede a calcular la frecuencia acumulada. Bien, veamos un poco la distribución Gumbel. La distribución Gumbel tiene dos parámetros de ajuste.
los cuales se han determinado mediante momentos ordinarios, como son el parámetro alfa, que se calcula a partir de la cuasi desviación típica S, y la media, que se obtiene a partir del valor promedio de la serie, ¿no? Bueno, para los datos del ejercicio, el valor alfa va a equivaler a, la media va a equivaler a 34.34 milímetros, la desviación típica va a ser equivalente a 7.36 milímetros, y por lo tanto, vamos a poder obtener un valor de alfa de 31.02 y un parámetro adicional beta que nos ayuda a poder estimar también la probabilidad acumulada, que va a ser equivalente a 5.74. La gráfica en la presentación se pueden apreciar las ecuaciones utilizadas en cada caso. Bien, una vez que ya tenemos determinada la función de distribución, a continuación vamos a calcular las precipitaciones para diferentes periodos de retorno. Bueno, si sustituimos en la ecuación anterior el valor de 0.99, por ejemplo, que daría lo mismo que decir un periodo de retorno de 100 años, pues vamos a obtener un valor de precipitación equivalente a 57.45 milímetros. Existen diferentes programas que también realizan este tipo de cálculos. Uno de los más conocidos se llama Hidroesta, ¿no? Bien. No obstante, al calcular la distribución de probabilidades y poder obtener mediante ella los periodos de retorno, es necesario también validar estas estimaciones. Para ello existen diferentes métodos métodos de validación, siendo uno de los más aplicados es de banda de ajuste no paramétrico de Kolmogorov-Smirnov. Bueno, pues lo que hace este método es comparar las discrepancias entre las frecuencias observadas en la muestra y las estimadas por los modelos. Para ello, primero se calcula para cada uno de los datos su frecuencia acumulada mediante la siguiente expresión, donde m es la posición con los valores en orden decreciente y n es el tamaño de la muestra, que en este caso vale 21. La frecuencia estimada se deduce de la función de distribución, como hemos acabado de explicar anteriormente, y se va a calcular, los datos se van a presentar en la columna que está resaltada con las líneas azules. Bien, ahora se va a calcular la diferencia entre las frecuencias observadas y las simuladas por los métodos, pero siempre en valor absoluto. Por ejemplo, para la posición 1, la diferencia D va a equivaler a 0.1226, ¿no? Como se puede apreciar. Pero vamos a identificar aquella diferencia máxima que se observa, ¿no? Vamos a observar mediante la tabla de valores que la diferencia máxima se puede apreciar en la fila 14. ¿Cómo la podemos apreciar? Bien, esta discrepancia máxima tiene que ser comprobada mediante el método de Kolmogorov-Smirnov. Para ello, vamos a utilizar una tabla de valores críticos que lo que hace es, en base a valores tabulados, pues identificar si estos valores tabulados presentan un mayor valor respecto a la discrepancia que hemos encontrado. Bien, por ejemplo, para nuestro caso, tenemos un número de datos, un tamaño de muestra equivalente a 21. Entonces, vamos a buscar dentro de la tabla para el número de datos que va a estar entre 20 y 25, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sacando de este intervalo una interpolación, podemos identificar que el D máximo va a ser el D tabulado, perdón, va a ser equivalente para un nivel de probabilidad del 95% o 5% de significancia, igual a 0.289. Y la discrepancia que hemos obtenido anteriormente es de 0.123. Entonces, como podemos apreciar, la discrepancia máxima es menor al valor tabulado y, por tanto, se acepta que el ajuste de la distribución Gumbel para la serie de datos históricas
analizada puede ser utilizado. Bien, como se puede apreciar en la figura, también se ha utilizado otra distribución, que es log-Pearson tipo 3, y se puede apreciar que los valores de la distribución empírica o datos de la estación meteorológica, pues tienen una cierta similitud con las distribuciones estadísticas de valores extremos, ¿no? Para nuestro caso, Gamble ha sido la única analizada, pero se puede apreciar que, por ejemplo, si utilizamos otra distribución, también podemos observar una relativa, un relativo parecido. Pero esto, ¿cómo se puede discriminar cuál función de distribución se ajusta mejor? Pues hallando mediante el test de Kolmogorov-Smirnov, pero principalmente viendo las discrepancias máximas, ¿no? Si la discrepancia máxima mediante la otra distribución, que era log-Pearson tipo 3, es menor que la presentada por la distribución de Gamble, pues entonces se aceptaría como distribución de mejor ajuste la de log-Pearson tipo 3, por ejemplo. Bien, pues hemos analizado ya la forma de poder identificar las precipitaciones para diferentes probabilidades o para diferentes periodos de retorno. Pero ahora nos queda también una duda. La tormenta de diseño no tiene por qué tener una duración de 24 horas, como la precipitación máxima que acabamos de calcular. Por ello, regularmente es necesario transformar la precipitación de duraciones diarias a la correspondiente de duración distinta, pero que represente de mejor modo el patrón de las tormentas máximas en la zona. Esto se realiza mediante las funciones I de F. Estas funciones son desarrolladas para distintas condiciones climáticas por organismos públicos e investigadores mediante diversos métodos. Bien. Entonces, en esencia, las curvas IDF relacionan la intensidad de lluvia en el eje de las ordenadas con su duración en el eje de las abscisas, para diferentes periodos de retorno mediante una familia de curvas. Como se puede observar en la figura, para una duración cualquiera, por ejemplo, de 100 minutos, se puede apreciar que a medida que aumenta el periodo de retorno, la tormenta se hace más intensa. Por otro lado, para un periodo de retorno cualquiera, cuanto más dure la lluvia, su intensidad será menor. Con este tipo de información es posible predecir, por ejemplo, que para una lluvia de duración de 3 horas y un periodo de retorno de 10 años, la intensidad máxima será de 5.18 milímetros. Por lo tanto, el volumen total de la precipitación caída para ese lapso de 3 horas va a ser equivalente a 15.54 milímetros. Bien, con este tipo de información es posible predecir, por ejemplo, que para una lluvia, una formulación general para las curvas IDF es la siguiente. Se puede apreciar que la intensidad máxima, I, está expresada en milímetros hora. T es la duración de la tormenta de cálculo en minutos, T minúscula, y T mayúscula es el periodo de retorno en años. Y los 3 parámetros del modelo son K, A y B. Esta expresión se ha particularizado para numerosas zonas del mundo. También se han desarrollado variantes, con el objetivo de representar de mejor manera el patrón de las tormentas locales. La utilidad de una función IDF local viene a ser clara, entonces. Pero, ¿con qué nos topamos nosotros usualmente? Que no existen IDFs locales. Entonces, ahora vamos a dar énfasis a esta situación y vamos a poder analizar cómo se puede obtener la lluvia de cálculo si no se dispone de una función IDF validada para la zona de estudio. Por supuesto, la solución más confiable siempre va a ser desarrollar IDFs, ¿no ven? Para lo cual, pero se requieren registros pluviométricos en calidad y cantidad suficientes, cosa que no es muy frecuente. Si existe ese tipo de información, bueno, la solución puede darse siempre y cuando se cuente con recursos y tiempo suficiente para ello. Pero más no se dispone de datos pluviográficos o algún tipo de
insumo necesario para este estudio laborioso. Entonces, la solución alternativa que podemos plantearnos es hallar una función IDF sintética que se pueda aproximar a partir de lluvias diarias máximas y con los datos que tenemos accesibles. Si bien deja claro que los modelos resultantes no dejan de ser simplistas y muy generales, por lo que en modo alguno están validados en principio para una cuenca nada más, ¿no? Y las extrapolaciones que nosotros hagamos van a tener siempre un relativo sesgo. Bien, vamos a revisar a continuación uno de los enfoques más utilizados, como es el modelo de Dick y Peschke de 1995. Este modelo genérico de discretización de lluvias máximas de Dick y Peschke permite calcular a partir de la serie histórica registrada en un pluviómetro lluvias de cálculo de duraciones distintas a 24 horas y asociadas a cualquier periodo de retorno. El núcleo del modelo es la función de discretización, la cual transforma la precipitación máxima diaria a precipitaciones máximas de distintas duraciones. Así, para duraciones, por ejemplo, de tormentas de 15 minutos hasta 24 horas, la expresión que se puede apreciar en la pantalla es la utilizada, donde P sub T viene a ser la precipitación máxima de una tormenta de duración T minúscula en milímetros, y PD es la precipitación máxima diaria en milímetros. Por ejemplo, para los datos que teníamos en el anterior ejercicio que hicimos, se puede obtener utilizando la ecuación descrita para una precipitación diaria de 22.9 milímetros, una lluvia máxima para un evento de duración de 10 minutos, tan solo sustituyendo en la ecuación general estos valores, y nos daría un valor de 6.62 milímetros, ¿no? Bueno, el ejemplo anterior corresponde al primer valor de la lluvia, como se puede apreciar de la serie histórica ordenada de menor a mayor. Y se puede apreciar también que el método se va aplicando para cada uno de los años y se va desagregando en función a unos intervalos de duraciones específicas. En este caso se ha utilizado duraciones de 10, 20 y 30 minutos y 1, 2, 3 y más horas, ¿no? La transformación de precipitación máxima a intensidad máxima también puede ser calculada directamente. Solamente tenemos que dividir la precipitación máxima acumulada entre el intervalo de tiempo, con lo que obtenemos unas intensidades máximas. Por ejemplo, la precipitación anteriormente calculada para 10 minutos nos va a dar una intensidad de 6.62. Una intensidad de 39.73. El procedimiento va a continuar y van a venir varios pasos mecánicos que finalmente permiten conseguir unas tripletas de valores IDF, o sea, intensidad, duración y frecuencia, los cuales se van a ajustar estadísticamente a la ecuación general para un conjunto de periodos de retorno y duraciones, tanto en forma tabular como las curvas típicas. Bien, pues es necesario dejar claro que la forma de representar el patrón de tormentas de una zona mediante funciones IDF particularizadas y validadas científicamente son obvias, pero sin embargo no siempre son adaptables a cada zona, por eso que vamos a tener que generar IDF sintéticas mediante el método que te explico anteriormente. Pero este método no deja de ser un enfoque general y simplista, que únicamente va a permitir obtener datos confiables para una zona concreta si previamente validamos los datos, ¿no? Mediante una comparación con los datos reales. Por eso es que hay veces podemos obtener el llamado efecto Boalá, ¿no? Que puede ser que creemos funciones IDF sintéticas para una cuenca concreta que en ningún modo sean realistas, ¿no? Es como generar información, pero que si no ha sido, si no tiene una relación con la realidad, pues difícilmente va a poder ser utilizada. Bueno, anteriormente hemos indicado que GKHMS requiere hietogramas o pluviogramas como datos de entrada,
Pero, ¿qué se hace si no se dispone de pluviogramas y solo se conoce la precipitación y duraciones totales de una tormenta real o estimada? Pues puede darse el caso de que es bastante frecuente que la solución tenga que generarse a partir de hietogramas que se obtengan mediante una distribución patrón apropiada para cada zona. Bien, pues vamos a indicar que eh, el tiempo de duración de una tormenta de diseño se obtiene a partir de estudios experimentales, pero si es que no podemos llegar a obtener esta información por el tiempo, costos o algún tipo de factores, entonces lo que usualmente y lo que varias bibliografías recomiendan es utilizar un tiempo de duración de la tormenta de diseño mayor o igual al tiempo de concentración de la cuenca. Y también hay unas recomendaciones por el caso, por ejemplo, para el caso de cuencas con áreas menores a 20 kilómetros cuadrados, las duraciones de tormentas de hasta 6 horas son las más intensas y por lo tanto las que van a poder permitir prever que las crecidas máximas que se esperan en ese lugar puedan ser utilizadas para el diseño. Bien, pues lo óptimo, pues vamos a ver que existen diferentes métodos para distribuir la precipitación que ocurre en un tiempo determinado. Bueno, pues el método más simple es el método rectangular, que supone una intensidad de lluvia constante durante todo el evento. Este es el método empleado, por ejemplo, para el método racional de cálculo de caudales punta. Otro esquema simple, pero que quizás resulte más realista en algunos casos, es el triangular acutángulo, con el pico de intensidad generalmente un poco antes de la mitad de la tormenta. Un método más sofisticado es el conocido de los bloques alternos, donde el hietograma resultante está compuesto de intervalos, denominados bloques, que están colocados alternativamente en torno a un bloque central, que tiene la máxima intensidad. Note que la ordenación de los bloques se hace en orden decreciente, de izquierda a derecha respecto al bloque central. No obstante, puede seguirse un criterio distinto si resulta más ajustado a la lluvia real. De hecho, existen otras distribuciones de bloques alternos que se pueden considerar. La general media, vamos a observar diferentes métodos. Bien, pues se puede apreciar, por ejemplo, que si fijamos el 50% de la acción de la lluvia que se va a dar en el bloque central, pues la distribución se puede apreciar, va a tener una distribución simétrica. Sin embargo, hay otras colocaciones alternativas que pueden resultar más ajustadas al patrón de lluvia de la cuenca. Por ejemplo, en percentiles, antes de la mitad de la tormenta al 25%, como se muestra en la gráfica superior derecha, o también al 33%, o al 67% o al 75%. Entonces, mucho influye el criterio y los datos con los que se cuente, ¿no? Bien, el patrón del pluviograma que se adopte para el modelo de lluvia va a influir posteriormente en el hidrograma que nosotros vamos a calcular y que va a ser un tema de análisis del siguiente webinar. Por ejemplo, acá se puede apreciar que para una lluvia de 30 minutos y una lluvia de 30 minutos que de manera acumulada genera 22.5 milímetros, se observan dos pluviogramas alternativos, el rectangular de la izquierda y el de los bloques alternos de la derecha. Observando los hidrogramas respectivos existen discrepancias perceptibles en cuanto al caudal punta y al tiempo punta. Para conocer cuál de los dos es más apropiado para esa zona concreta, sería necesario comparar ambos hidrogramas simulados con el hidrograma real u observado. Bien. Cabe destacar que las tormentas de cálculo también pueden ser generadas mediante hidrogramas sintéticos. Esto se hace utilizando patrones adimensionales previamente desarrollados y validados para el sector. Este tema ha sido muy investigado en cuencas experimentales de los Estados Unidos por más de 2 décadas. Por ejemplo, en las funciones incluidas en el modelo de crecida TR55, que se ha desarrollado en el año 86,
Se disponen de 4 distribuciones temporales estándar de lluvia en 24 horas. Y como se puede apreciar en la gráfica, cada una tiene un comportamiento diferente y cómo asociar este tipo de comportamiento se basa mucho en el tiempo de concentración de la cuenca. Bueno, vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto a fin de que estemos preparados para poder en la siguiente semana tener ya las bases conceptuales para hacer el hidrograma de crecidas. Bien, pues vamos a indicar que hemos visto el proceso de tratamiento estadístico de una serie pluviométrica para generar la lluvia de cálculo, o también denominada precipitación máxima probable, que es la entrada al modelo meteorológico de estimación de crecidas que se utiliza para el software GKHMS, por ejemplo, u otro software hidrológico, ¿no? Para ello, en primer lugar, se determina la serie histórica anual de precipitaciones diarias máximas representativa de la cuenca, a partir de registros disponibles de la red pluviométrica. A continuación, estos datos se ajustan a una distribución de valores extremos con objeto de estimar la precipitación puntual asociada a un periodo de retorno determinado. Esta precipitación puntual se modifica a una precipitación areal que es más realista, puesto que refleja el carácter espacial de no simultaneidad de la lluvia en cuencas grandes. Esa precipitación máxima diaria de referencia, a continuación, se transforma en una lluvia de cálculo ajustada al patrón de lluvias diarias locales. Para ello se utiliza una función IDF. Y por último, se incorpora la variación temporal de la tormenta conformando un hietograma de la tormenta de cálculo con intensidades variables en un conjunto de intervalos. Y ese resultado final es el dato de entrada para hacer el modelamiento hidrológico mediante softwares como GKHMS, por ejemplo. Bien, para esta última parte de la presentación he dejado un tema pendiente que es necesario analizarlo, y es que antes de poder utilizar datos de precipitación, tenemos que tener la certeza de que esos datos tienen una consistencia estadística, es decir, que reúnen las condiciones adecuadas para que pueda ser ajustada una distribución de probabilidades. Previo a este ajuste se debe examinar la consistencia, ¿no? Lo cual generalmente no se realiza por los organismos que presentan los datos, ¿no? Entonces, hay que mencionar que 3 cualidades estadísticas deben reunir la serie pluviométrica anual para que pueda ser utilizada para análisis de frecuencias de tormentas. Y estas son que tiene que ser estacionaria, es decir, que no exista tendencia. La otra característica es que tienen que ser los datos homogéneos, es decir, que no tienen que presentar cambios en la media entre periodos temporales distintos y que sean independientes con sus registros aleatorios. Existen diversas causas naturales o humanas que pueden provocar tendencia o falta de homogeneidad, por ejemplo, cambios en la técnica de medición, cambios en la ubicación del equipo, aparición de errores sistemáticos en la obtención de datos o en las condiciones de medidas. Bien, para poder definir con más precisión si los datos son confiables, pues existen diferentes pruebas estadísticas para evaluar el cumplimiento de esos requisitos, que son de 2 tipos, paramétricas y no paramétricas. En general, los métodos paramétricos son más robustos, pero lo usual es que las series pluviométricas no sigan una distribución normal, que es la base para utilizar los métodos paramétricos. Entonces, por tanto, los test no paramétricos son más usualmente utilizados. Los test no paramétricos más utilizados se pueden apreciar en la pantalla. Y bueno, de esta manera hemos podido analizar cómo se hace un tratamiento de registros de precipitación máxima en 24 horas para poder utilizarlos posteriormente para el análisis de crecidas. Muchas gracias por su atención. Y como estamos aún con tiempo,
quisiera retroalimentar esta exposición que hice, tal vez con algunas consultas que tengan. Por favor, tienen el tiempo para ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ingeniero? Habla Carlos Andrade. Inge, tengo algunas consultas. No sé si me puede ayudar un poco. Bueno, primero que nada, preguntarle si nos va a poder pasar el software HMS, si nos va a poder compartir algún link para poder probarlo. También quería consultarle si tiene todo esto lo que he explicado en la clase de hoy, si tiene algún ejercicio que demuestre todo lo que he ido aplicando, no sé, un cuadro Excel, un texto, algo donde podamos revisar y, bueno, y volver a leer todo lo que nos ha explicado. Ya, muy bien. Ya, vamos por partes. El software GKHMS es un software gratuito. Em, Bien, lo bueno es que como estamos conectados con mi pantalla, entonces vamos a poder ver un poquito esto más a fondo. A ver, el caso del GKHMS es un software que lo ha diseñado el cuerpo de ingenieros hidrólogos de los Estados Unidos y está mediante esta página, ustedes ingresan a la página de GKHMS mediante el navegador de Google u otro navegador y se pueden ir a la opción Downloads. Entonces, en en esta opción ya les va a aparecer las diferentes versiones que se han ido generando de GKHMS, ¿no? Es una plataforma muy completa, tiene las versiones más antiguas de GKHMS hasta las más recientes, las últimas que se han ido subiendo, ¿no? Bueno, en todo caso, aquí lo pueden descargar, es gratis, no requiere de un crack, no tienen que estar pirateando o algo así, y bueno, es la manera más simple. Y bien, aquí también tienen sus manuales de usuarios. Obviamente todo va a estar en inglés. Ahora, yo quisiera que ustedes pudieran descargar el software en la semana, en el transcurso de la semana, para que la siguiente clase que vamos a llevar, que va a ser el cálculo de hidrogramas y el modelamiento de crecidas, vamos a utilizar este software y va a ser muy aplicativo. Ya, en cuanto a la segunda parte, respecto a la planilla de cálculo que yo manejo, esta que me he generado, ¿no? Es de mi autoría y se las puedo pasar mediante el foro. A ver, aquí tenemos un foro para poder ingresar con datos académicos, ¿no? Si más no me equivoco. Déjenme ver un poquito. Aquí en comentarios académicos docente. Entonces, en este foro, el día de mañana yo les voy a pasar en un link esta planilla para que ustedes la puedan descargar y justamente la presentación que hice hoy está basada en muchos de los resultados que he obtenido con esta planilla, ¿no? Bueno, aquí se introducen los datos de precipitación que se descargan de la página de Cenami y luego se muestra diferentes datos, diferentes procesos estadísticos. Se hace el test de Kolmogorov-Smirnov que les mostré. Posteriormente se puede graficar las distribuciones de probabilidades acumuladas para poder posteriormente calcular los periodos de retorno, como pueden apreciar, y finalmente obtener unas gráficas de distribución de mejor ajuste. Y posteriormente se puede utilizado la ecuación de Dick y Pesch para obtener una curva IDF sintética. Como les decía, no es muy frecuente tener curvas IDF para los lugares donde ustedes van a trabajar, a menos de que sean zonas muy conocidas, las principales ciudades del país quizás, y un poco más, no van a obtener luego otra. Entonces aquí está y está con las fórmulas que he ido explicando a lo largo de la presentación, entonces de esa manera ustedes ya pueden ir averiguando cómo se realiza también el cálculo para que puedan repasar. Y finalmente también van a obtener las curvas IDF, ¿no? De esta manera. Y finalmente, como les mencionaba, para poder ingresar esta información de precipitación a software GKHMS, lo que necesitamos es una disgregación de la precipitación. Entonces, en este caso, he utilizado una distribución de bloques alternos mediante mediante un modelo que está propuesto en el libro de Dalre Tenreiros, que
les pasé un capítulo, pero no les pasé todo el libro completo. Eso también, antes de que me olvide, también se los voy a pasar en un link en el foro de comentarios académicos de docente, les voy a pasar ese libro completo y además de los otros libros que tienen ustedes para estudiar, pero de manera completa dentro de este foro. Si tienen también alguna solicitud adicional de información y todo eso, muy dispuesto también para poder ayudarlos. Por ejemplo, tengo algunas bases de datos del CENAMI que hace años atrás he utilizado y que he ido recopilando de distintos proyectos que he ido realizando, entonces también lo voy a ir subiendo a esta plataforma en formato de enlace para que también la puedan descargar, ¿no? Bueno, eso respecto a su consulta, estimado. ¿Alguna Muchas consulta gracias. más adicional? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, lo escucho. Se escucha entrecortado. Tal vez. A compartir cuáles más versátiles con GIS o el otro que es Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, gracias por la presentación. Quería preguntar si la fecha del siguiente webinar se va a mantener. Yo creo que debería ser, bueno, las fechas indicadas, ¿no? Previamente a la evaluación, que creo que ayuda mucho esta presentación que se hizo. Para la siguiente evaluación, a eso me refiero. Sí, bien, gracias por la aclaración. Primeramente, disculparme si de entrada debía haberlo dicho eso antes de... Me pilló un proyecto que tenía que resolver de urgencia y no pude delegar a otra persona eh, esta actividad y tuve por razones extraordinarias que cambiar la fecha del webinar y nuevamente les digo mil disculpas por este retraso. El siguiente webinar no lo voy a cambiar porque ya tengo mis actividades programadas, ya dejé todo ya lo que tenía pendiente y mil disculpas, el siguiente webinar está garantizado de que se va a cumplir en el horario establecido. Está bien, muchas gracias. ¿Alguna consulta adicional? Bueno, el tiempo del webinar ya está concluido, pero me dijeron en Sembla que si hay algunas consultas adicionales podemos extenderlo algo más. Buenas noches. Quería hacerle una consulta acerca de la prueba de examen que hemos tenido anoche. Acerca de una pregunta Sí, lo puntual, escucho. no sé. Bueno, pasa que había una pregunta que estaba relacionada el periodo de retorno con la probabilidad. Sí, Y considero sí. que el periodo de retorno es inversamente proporcional, pero en las preguntas estaba que la respuesta es directamente proporcional. No sé si me podría aclarar ese punto. Bueno, había alternativas, ¿no? En realidad en las preguntas para que ustedes puedan escoger una de esas y la que daría en sí la respuesta es que es inversamente proporcional porque les expliqué en esta parte, ¿no? ¿Dónde está la presentación? Déjenme un Pero nos momento. calificó mal.
A ver, aquí está, ¿no? Sí, La probabilidad y el periodo de retorno son inversamente proporcionales, ¿no? Por ejemplo, un periodo de retorno de 25 años da una probabilidad de 96. Mientras el periodo de retorno sea mayor, la probabilidad va a ser menor, ¿no? Esa es la relación. claro, pero pasa que al responder la calificación está como mal. Cuando los que hemos puesto inversamente proporcional, sale que la respuesta correcta era directamente proporcional. Mm, ya, ha habido un error ahí. Voy a hablar ese tema con el SEMLA. Muchas gracias por esa aclaración. La voy a poner como un comentario y voy a solucionar ese tema pendiente. Ya, mil disculpas si ha sido mala la calificación. Lo voy a arreglar con el SEMLA ya mismo el día de mañana. Muchas gracias. Ya. Gracias por la aclaración. Buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta, quería saber también si esta clase del día de hoy lo va a subir en algún video para poderlo volver a repasar, ¿no? Sí, muy bien. Me indicaron de administración que ellos están grabando todo el video que estamos pasándolo y que lo van a poner a disposición suya y de todos los estudiantes que han participado ahora y de los que también no han podido participar, también va a estar a disposición de todos. Muchas gracias. Bien, no hay de qué. ¿Alguna consulta adicional antes de cerrar el webinar? Buenas noches, una consulta respecto a la evaluación que se viene, va a estar en base a la previa presentación del webinar que se va a hacer, ¿correcto? Correcto. El webinar que se va a presentar viene a ser un resumen de los temas teóricos que se les da para que ustedes vayan leyendo a lo largo de la semana y también vamos a hacer también una explicación práctica. Entonces, en todo caso, está en lo cierto. La presentación que se haga va a tener mucho énfasis también en luego la evaluación que se va a dar, ¿no? Gracias. Bien, parece que no tenemos más consultas. Bueno, sin más, agradecerles y nuevamente disculparme por el retraso en este webinar. De antemano, para cualquier consulta en el foro que les mencionaba, en el foro académico, vamos a facilitarles también más información al respecto de temas que ustedes tengan interés en particular, ¿no? Aparte de los que se plantean dentro del módulo. La ideología, obviamente en el marco de este contexto, ¿no? Y nuevamente agradecerles por la atención prestada y tengan muy buenas noches.